buenos días a todos y todas y todes. Espero se encuentren muy bien. Pues agradecido a ser invitado a este espacio para poder socializar un poco el proceso de investigación que llevé en España dentro del marco de estudiar el máster en artes escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Voy a compartir pantalla ya que tengo pues organizada toda la información. Permítame un momento. Aquí. Ventana. Ay, ¿dónde estáis? ¿Dónde está? Bueno, voy a compartir toda la pantalla porque perdí el... Ok. Por favor, ¿me confirman si observan toda la pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues una breve presentación, digamos que también sirve antecedente referente a por qué se escogió este tema de investigación como tal. Pues soy egresado de esta hermosa escuela, Bellas Artes Cali, en el año 2013, especialista en gerencia social de la Uniclaretiana. Este año, como indiqué, me gradué en máster de artes escénicas. Tengo la experiencia en creación y producción teatral, creador de Teatro Candelabro, docente en diferentes modalidades educativas. He sido trabajador humanitario en la organización internacional Save the Children y actualmente pues me estoy vinculado con la Universidad Corporación Minuto de Dios en los programas de pregrado, licenciatura de Educación Artística y Educación Infantil. Les presento a ustedes Teatro Taller Migraciones. Es una investigación en la creación de la dirección escénica para abordar el tema de la migración en fase de preproducción, ¿vale? Este trabajo se realiza entonces junto con la Universidad Rey Juan Carlos bajo la tutoría del doctor Luis Manuel Llerena, gestor cultural de allá de Madrid. Hoy voy a encontrar un orden, voy a hablar un poco de la investigación, la metodología y los objetivos específicos. Expondré un poco el primer producto, que fue el texto dramatúrgico Migraciones, luego la propuesta de dirección escénica en fase de preproducción y por último unas conclusiones. El objetivo general de estudio, antes que nada, pues indicó, por ejemplo, mi perfil, debido a que siempre he estado como vinculado en el campo social, y cuando llego a España, pues me encuentro de frente con un fenómeno precisamente de ser migrante, porque a pesar de que fui con todas las garantías, y me refiero a ir con todas las garantías, fui por medio de una beca, la beca de Jóvenes Artistas Talentos, encuentras de frente muchas problemáticas, tanto de las personas que van con muchas facilidades como las personas que llegan con muy pocas oportunidades. Entonces, este antecedente, digamos, marcado desde lo social, dije yo, bueno, ¿por qué no me meto por la parte de la migración internacional? Recordemos que hay diferentes migraciones. Está la migración interna, que es la que, digamos, prevalece aquí en Colombia, pero en España y generalmente, digamos, en los territorios digamos, más industrializados o con mayor capacidad adquisitiva económica, se observa más el tema de la migración internacional, ¿ok? Entonces, el objetivo de estudio general fue definir la preproducción de Teatro Taller desde la dirección escénica bajo el tema de las migraciones. Aquí en la Universidad Rey Juan Carlos hay tres modalidades y entro entonces a hablar de la metodología. Hay tres modalidades: una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa o una investigación de creación artística. Como también hay una opción de hacerla híbrida o hacerla conjugada. Yo escogí una conjugada porque utilicé instrumentos de investigación cualitativa para dar respuesta a mi objeto de estudio general. ¿Okay? Entonces, la metodología llevó entonces a tener unos objetivos específicos. Este primer objetivo específico fue hacer el texto material dramatúrgico, ¿sí? Texto material dramatúrgico, ya explicaré el concepto. Y la segunda es la propuesta de dirección escénica en fase de preproducción. Bien, entonces hablemos un poco sobre cómo llegué a este primer producto, que es el texto material dramatúrgico, Teatro Taller Migraciones.
Se realizó una revisión teórica, una encuesta a 15 colombianos y colombianas residentes acá, con una condición donde nunca han viajado a Europa o son retornados de Europa, ¿sí? Entonces se hizo una serie de preguntas, noticias periodísticas, relatos, y se optó por una cualidad de escritura postdramática en función de realizar una propuesta estética frente a taller y teatro. Ya más adelante estaré explicando esta parte. Hablando un poco de la revisión teórica, encuentro entonces el fenómeno. Lo primero es hablar sobre el fenómeno de la migración. Entonces, la migración desde el punto de vista sociológico, que hablaba un poco la sociología desde la migración, y se encuentra entonces que los procesos de sociología, antes se estudiaba la parte de la asimilación, es decir, el migrante llegaba al país y el país tenía, no era su deber, no era un diálogo, sino que tenía que ser asimilar la cultura del país receptor, ¿sí? Luego, estas teorías cambiaron y dijeron, no, es que también hay unos derechos culturales, hay unos derechos propios. Entonces, pasemos de la asimilación a la adaptación. Hablar estas dos palabras es algo muy diferente y se nota. Es decir, por experiencia propia, varios familiares estuvieron en Europa hace 20 años atrás y la situación de hace 20 años atrás, la forma de relación era muy distinta a la que es en la actualidad, con problemáticas muy similares, pero son, digamos, ya se diferencian y se nota el tema de la asimilación y la adaptación. Luego entra el tema de refugiado versus migrante. Me llama muchísimo la atención cuando encuentro esta parte. Y es que resulta que para las naciones es muy importante etiquetarte, categorizarte. ¿Tú eres un migrante o eres un refugiado o eres un turista? Entonces, no es lo mismo, porque a pesar de que los tres sean de otros países, tienen categorías muy diferentes. Un migrante tiene el refugiado tiene la ventaja de ser cobijado política, económica, judicialmente. Un migrante, no. Un migrante tiene muchas desventajas. A diferencia del refugiado, que tiene algo que llaman carta roja, es una carta donde ellos tienen todos los derechos, ¿sí? Y ellos migran de su país por temas de violencia o temas, especialmente por un tema que lo llamamos el asilo político. El migrante puede viajar simplemente por temas económicos, entra como turista y de repente se queda, pero entonces en ese quedar pierde el estatus de turista y queda como un migrante irregular. Y ahí entramos a una parte para todos y todas, no es decir ilegal, es decir irregular, porque no es ilegal estar en otro país, estás en estado irregular, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente. Luego, este estatus, digamos, es muy curioso porque dentro de estas lecturas que realizo, pues van ideas de cómo empezar a encajar, ¿sí? Cómo jugar las escenas, qué ideas de escritura puedo tener. Y entonces empieza algo que encontré sobre la sociología visual. La sociología visual entonces permite desde la imagen ver todas las partes culturales y todos esos rasgos como tal de la realidad, en este caso de la migración. Y quiero mostrarles algunas fotos. Esta es muy conocida en las redes, donde vemos a Zara Home. Ya Zara es el centro comercial ícono, pero no tan ícono, es decir, hay otras marcas mucho más costosas, ya, pero es irónica la imagen que vemos aquí. Esta, por ejemplo, es una migración donde las personas, pues, al no tener absolutamente nada, pues deciden estar por fuera de los pisos. Ya no se habla de apartamentos, sino de pisos. Y precisamente la unidad que ustedes ven allí es un lugar de solo ocupas. Ocupas son las personas que deciden ocupar el espacio de manera arbitraria, es decir, el espacio está desocupado, lo que hace es ingresar y ocupa el espacio,
pero los dueños o la gente no los puede sacar porque judicialmente están protegidos. Entonces entra un proceso contencioso para poder sacarlos de allá. Entonces los ocupas son, digamos, personas que son personas que discriminan mucho por el hecho de que están haciendo algo arbitrario, se están ocupando un inmueble que no son de ellos y que judicialmente están protegidos. Luego, siempre encuentras, bueno, en el tema de la estética de lo cotidiano, encuentro varias cosas. Por ejemplo, estos papeles, encontraba en todas las partes, encontraba papeles, se alquila habitación, busco empleo, me ofrezco como niñera, hago, mejor dicho, de todo. Pero si lo notamos, esto no lo pegan precisamente las personas nacionales, son personas migrantes. Y esta foto, por ejemplo, pues aquí, digamos, graficó bastante la parte de el Jardín del Retiro, es un jardín hermoso, ya, y pues una persona hablando y comunicándose con su familiar en el país. No solamente estamos hablando de una migración donde las personas vienen con condiciones paupérrimas, ¿no? Estamos hablando también de migraciones diferentes, migraciones a base de estudio, migraciones donde son de experiencias, ¿sí? Entonces observamos dos fotos en la cual la persona se ubica en la calle porque quiere vivir la experiencia de estar en otro país y se busca la vida, en este caso con la música, y en este otro caso a partir de estudio. Bueno, en esta misma revisión teórica encontramos entonces la parte psicosocial y la parte económica. La migración desde lo psicosocial está un concepto que digamos un campo que llama la psicología cultural y se habla especialmente con el estrés aculturativo, es decir, la persona que llega a este país se empieza a presentar una forma de exclusión, se siente extraña, se siente obviamente, no digamos discriminada, aunque muchos puedan presentar situaciones, pero en esencia es extraña en ese lugar. Entonces está en ese proceso de adaptación y todas estas cosas, el lenguaje, ahorita que está la compañera Jennifer aquí, no es lo mismo estar en España que estar en Francia, donde el lenguaje es tan importante y todo eso genera una serie de factores de riesgo en la persona que está llegando. Luego encontramos el síndrome de Ulises. Es un síndrome, como ustedes conocen, el personaje épico Ulises. Él sale de la isla a una guerra y al retornar, un dios hace que retrase su regreso. Entonces le llaman el síndrome de Ulises a la persona que pasan los años y no puedo volver, no regreso. Entonces los síntomas son personas con cefaleas constantes, personas con problemas de sueño, ansiedades, y van entonces a sanidad, allá le llaman sanidad a lo que es EPS o salud, y lo toman como un estrés normal, y no se ha estudiado bastante el tema del síndrome de Ulises, que es una persona que generalmente lo llevan después de varios años de estar en ese país. Y por último, la parte del apoyo internacional por parte de ACNUR, la ONU de los Refugiados y la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, donde pues a través de dineros internacionales se generan apoyos porque dentro de ese proceso de adaptación es necesario, si estás en por medio de otro lenguaje, pues aprender el idioma, a realizar, digamos, otro tipo de oficios, de prácticas como tal, que le ayuden a resolver su vida, especialmente la parte económica, ¿sí? También están incluyendo tanto migrantes como refugiados, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí. Y la parte económica, se llama la atención el tema de la teoría de la segmentación del mercado. Entonces, hablamos de un mercado primario y un mercado secundario. El primario está enfocado en los migrantes el primario está enfocado en los trabajos que son bien remunerados y tienen un estatus social. El secundario son aquellos trabajos que los nacionales no desean, como los operarios de aseo, los de cocina, operarios en general, ¿sí? Pero resulta y acontece que esto cambió a partir de una crisis, y Europa vivió una crisis muy fuerte,
las personas que antes decían no a estos trabajos, pues ahora por obligación les toca decir sí. Y entonces esto genera más tensiones todavía porque el empleador termina empleando más al migrante porque no termina siendo resentido, produce más, ¿sí? Es más resistente porque tiene los objetivos claros frente a la compra de algo, mandar giros a sus hogares, etc. En cambio, en Nacional, como le tocó dejar estos trabajos bien remunerados de composición social, pues hay un sentimiento de resentimiento, hay como un resentimiento como tal. Por tanto, el empleador termina contratando más a los migrantes, que esto no es muy bien visto pues para los nacionales. Basado entonces en este estudio, también está la encuesta a los 15 colombianos y colombianas, donde se les diseñaron diferentes preguntas abiertas y dieron respuestas basadas en su situación económica, la percepción que tienen de Europa, la percepción que tienen de la misma Colombia, qué recursos, o quería también reconocer qué sabía la persona si está en Europa, cómo llegar, qué hacer, ¿sí? Y entonces encontró varias cosas. Una es que todos los colombianos y colombianas dijeron que Colombia está mal, que la cosa no va bien y que dentro de sus opciones de vida es viajar, ¿sí? Es viajar para cambiar su modelo de vida. Otras dijeron de que pues ya son los retornados, dijeron que pues, sí, ya estuvieron allá, pero que las cosas no son como las pintan y como lo parecen. Entonces que habría que tener más cuidado. Por supuesto hay mucho más conclusiones en el tema de las encuestas, pero me ayudó bastante a retener informaciones, creencias para, digamos, articular un poco la escritura de los personajes o actor-personaje. Todavía no lo sabía en ese momento, estaba, digamos, en el momento de escritura. Y las noticias periodísticas y los relatos eran insistentes, es decir, el tema de la migración, y eso concuerda con la encuesta, el prejuicio que se tiene del colombiano hacia allá, es un tema de la exclusión, de la segregación, de la discriminación. Y se presenta todavía situaciones allá como tal. Por ejemplo, el caso de dos gemelas que sufrieron bullying de manera sistemática en sus colegios por ser argentinas, y ellas decidieron suicidarse. Es algo muy fuerte. Después de haber hecho esta investigación, sucedió la misma situación con dos personas más en otro lugar de Europa. Eran hermanas también y terminan suicidándose. Entonces es un flagelo bastante fuerte el tema allí de la discriminación. Y luego pues se decide hacer, digamos, una escritura postdramática y en un concepto de taller teatro. Por tanto, Teatro Taller Migraciones es una obra que aborda el tema de la migración desde una perspectiva sensible, emotiva y creativa. Su estructura narrativa fragmentada combina distintos lenguajes teatrales para involucrar al espectador como co-creador de la puesta en escena. Co-creador de la puesta en escena. El encuentro de los migrantes, un suceso al interior de un avance, el carnaval de la vida, la desesperación de dos gemelas y el llamado a la acción, ofrece una reflexión profunda sobre los éxitos y fracasos que afrontan las personas que se ven. Bien, teniendo entonces claro la parte del texto material dramatúrgico, entro entonces a pensarme la propuesta de dirección escénica en fase de preproducción. Y allí empecé a revisar pues teorías, pensadores, revisé análisis de obras teatrales especialmente con temas de migración y referentes audiovisuales. Dentro de estos teóricos está Lima, Eras, Ruesga, Fernández Consuegra y Bati. Estas personas fueron claves dentro de la investigación porque primero hablan del teatro postdramático. Y segundo, del teatro postdramático y del contexto postdramático y, bueno, se me olvida, perdón, el concepto. Y especialmente lo que hacen es dar el aporte de decir cuáles son esas estéticas o cuáles son esos caminos para generar, digamos, esos espacios de postdrama. En este caso, Eras Guillermo dijo: para usted entrar en la dirección escénica es muy importante tener definidos los espacios teatrales.
Entonces tenemos el espacio actoral, el espacio luminotécnico, el sonoro, el escenográfico y el dramatúrgico. Tú moderas, Guillermo, esto y digo, listo, vamos a empezar a observar, por ejemplo, en el caso de análisis de obras teatrales, desde este punto de vista. Y, por supuesto, para llegar al objetivo, pues debo dar respuesta a cada uno de estos espacios. Está el espacio actoral con 14 sesiones, les defino 14 sesiones con diferentes fases, contextual, la exploración y la fijación. En ella se encuentra el proceso de exploración corporal, de exploración verbal, del concepto mismo para el teatro postdramático, presentación versus representación, unido con la anterior compañera, que en este caso, ¿qué es lo importante? Me presento como actor o actriz, como artista, como migrante, o represento un personaje. Ya entraría en decisión dentro del proceso metodológico del espacio actoral. Frente al espacio escenográfico y luminotécnico, se llegó a la conclusión de mirar, digamos, los espacios interactivos. Digamos, estamos hablando de rupturas. Constantemente el postdramatismo es siempre buscar rupturas, encontrar diferentes maneras de relacionar el objeto luminotécnico. El objeto es la luz, el objeto no es un objeto, sino que también se simboliza. ¿Sí? El objeto y su estética, digamos, lo pone a un lugar aparte y no de una manera realista. Por tanto, la forma de sus vestuarios, sus maquillajes, de alguna manera es como si fuera una forma de ensueño. El espacio sonoro también, o sea, todos los espacios, aclaro, son espacios para la búsqueda, ¿sí? Es decir, el director tiene un punto de partida. Y aquí recuerdo que el primer postulado para ingresar al proceso es que el director no es la persona que organiza, facilita y media, pero no es la persona que dice, esto es lo que se va a hacer. Todo lo que está realizado, tanto lo dramatúrgico como las propuestas, son puntos de partida y son motivos para poder, digamos, hacer la creación de todos los equipos que están vinculados. Entonces, la música en el espacio sonoro, propongo que se haga un estudio de la música minimalista, con diferentes instrumentos, percusión del Pacífico, de alguna manera también trabajar con un tema de la electrónica. O sea, es buscar como esa música que registra, se incide, se ambienta. ¿Sí? Es un estudio de cada uno de los equipos para a ver si ayuda o contrarresta o pone la acción dramática, etcétera. Es una búsqueda constante. Y como conclusión, pues una es cómo encontrar la creación y la investigación en una sola fase, en este caso con instrumentos cualitativos, cómo llevó a poder, digamos, definir las escenas, en definir, digamos, la parte de dirección escénica en la fase de preproducción, de una forma organizada, sistemática, y luego las asignaturas del máster. Para mí fueron una influencia bastante fuerte, porque pues digamos, se vieron varias asignaturas en la cual trataba como que de esto me sirve un poco para mi montaje, esta otra parte me sirve de manera teórica, etcétera. Entonces es importante en este caso, y siendo pertinentes como tal al simulador, es que las asignaturas que también ustedes presencian y nosotros vivenciamos dentro del proceso académico son cruciales para el diseño de investigación. Y bueno, siendo no más, he acabado con mi intervención.